Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta ocasión. Pues vámonos el día de hoy con este video porque pues se arma muy bueno el día de hoy en este rebate debido a que se habla de la cuestión de, en este caso, de agente de la CIA, pues obviamente en el tema de Chihuahua, ¿no? Con esta gobernadora Maru Campos, que bueno, ahora tendrá que comparecer ante el Senado y dar explicaciones que la verdad pues da mucho de qué decir. Así que amigos, pues vámonos de lleno con la info, espero que estén muy bien. Si les gusta este contenido, ya saben, suscríbanse, estén muy al pendiente de él y vámonos de lleno con el tema. Incluso posibles violaciones a las leyes mexicanas. El fiscal, después de 24 horas, cambiaba la declaración. Vamos a escuchar a César Jauregui. Ella tiene razón. Jamás informó de que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo. Esos dos elementos estaban haciendo labores de capacitación, fundamentalmente, como a 8 o 9 horas del lugar en donde se desarrollaba el operativo. La gobernadora Maru Campos destacaba la importancia del operativo e incluso dijo que solicitaba una reunión con la presidenta. A ver, vamos a escucharla. Destacar lo importante que fue el resultado de este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano. Una servidora ya ha solicitado la reunión con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema. Decía que quería platicar con la presidenta, sin embargo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum la buscó, ¿esto fue lo que pasó? La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Y fue Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, que previo a una reunión con la gobernadora Maru Campos, señalaba que agencias estadounidenses nunca han participado en acciones en México, en campo. Vamos a escuchar al secretario. Aún cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo. El pasado viernes, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado en el que confirmó que los dos agentes de la CIA no contaban con autorización para realizar actividades operativas en el país, mientras que la presidenta Sheinbaum nuevamente subió el tono de su reclamo y criticó a la gobernadora por crear una unidad de investigación para esclarecer el caso. Vamos a escuchar a la presidenta. Y eso es lo que tenemos que defender, que todos los estados de la República, todos los municipios, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la soberanía, de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pues eso es el Estado de Derecho. Bueno, pues cómo ha escalado este caso. Incluso hoy el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, señaló que la gobernadora Maru Campos sí acudirá a la invitación que le hizo el Senado para dialogar sobre el tema. En fin, vaya culebrón en el cual hemos estado expuestos en los últimos días y le agradezco que me acompañe esta tarde Arturo Ávila, él es diputado federal, es vocero de Morena. Gracias de verdad por acompañarnos, Arturo. Javier, me da mucho gusto verte. ¿Vocero de Morena aún? Es que ha habido un cambio en el tablero. ¿Te mantienes como vocero de Morena? Sí, soy vocero del grupo parlamentario de Morena, hay que decirlo, electo por unanimidad. Eso quiere decir que todas y que todos los diputados y diputadas de Morena votaron para que yo fuera su vocero durante toda esta legislatura. Así es que lo demás, como dice la canción, son rumores, son rumores. Y no hagan caso, dicen por ahí. Y muchos rumores de esos tienen muy mala hazaña y son bastante con ganas nada más de golpear, ¿no? Depende de quién lo diga, te diré. Cuando las ves dices, bueno, pues ya sabemos quiénes que son. no te extraña. No, así es la política. Es parte de. A ver, empecemos con el tema de Chihuahua, Arturo, y todo lo que ha escalado en los últimos días. Hacía un recuento de audios, de interpretaciones también, de algo grave que es la presencia de agentes de la CIA. Cuesta trabajo saber que el gobierno federal no sabía o no sabe de la presencia. ¿Cómo lo lees, Arturo? A ver, yo empezaría por decir que me llama mucho la atención la narrativa de comunicación que está tratando de implementar la oposición, el Partido de Acción Nacional, Jorge Romero, la gobernadora. No es menor lo que pasó. Y de pronto dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo se pueden quejar si la gobernadora hizo su trabajo? Fue por un narcolaboratorio, ¿no? El tema es, sí, ¿cómo? ¿No? Violando la ley, violando la Constitución. Porque si de narcolaboratorios queremos hablar, pues Omar García Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha destruido 1,887 en lo que va de su gobierno. 1,887, Javier, contra uno del gobierno de Chihuahua. Claro, ¿no? Se puede destruir un narcolaboratorio, todos, pero se debe de hacer conforme a derecho. Llama la atención también que la agencia que está encargada, por ejemplo, del combate a las drogas en Estados Unidos es la DEA, no la CIA. ¿Qué hacían agentes de la CIA en nuestro país colaborando de forma directa con una gobernadora? Por eso yo creo que es un tema que sí debe de atenderse de forma muy importante. La primera, ¿se violó la soberanía? Sin duda.
ha costado vidas, ¿no? Ha costado, sin duda, un tema constitucional sin precedente, ¿no? Algo que me parece muy relevante también, oye, se violó la Ley de Seguridad Nacional, se violó, por supuesto, la Constitución. Esta traición de la patria, pues me parece que en cualquier escenario, pues podría ser. Solo hace algunos meses ellos decían que aquí un avión Hércules, ¿te acuerdas? Sí, avión Hércules, claro, que incluso video en Toluca. Que incluso decían que traía misiles porque presentaron hasta una imagen falsa de inteligencia artificial, y entonces decían es que hay una violación de la soberanía, ¿dónde está la autorización del Senado? Cuando había una autorización expresa que estaba sujeta a términos de la Ley de Seguridad Nacional. Ahora que el caso es distinto, ahora que los cachamos, porque los cachamos, fíjate, es curioso, cuando sale primero el fiscal Jáuregui a decir qué había pasado, reconoce que estaban participando en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. Es la primera declaración. Y después se da cuenta que cometió un error gravísimo, ¿no? Que metieron encubiertos agentes vestidos de una agencia criminal de investigación del estado de Chihuahua o de policías estatales, ve tú a saber. Que eso es lo que dice la Sedena. Dice, a ver, nosotros llegamos, pero nosotros identificamos, nos encontramos con un panorama en el cual todos estaban vestidos como agentes estatales. Nosotros no tenemos que preguntar o cuestionar a cada uno de los que esté. Porque además, cuando tú tienes la dinámica de un estado de la República, por ejemplo, a mí me toca Aguascalientes, ¿no? Pues lo que hace un gobernador o una gobernadora cuando va a llevar a cabo un operativo, normalmente le avisa a la zona militar y le avisa a la Guardia Nacional. ¿Y qué hace la Guardia Nacional y qué hace la zona militar? Acompaña de forma perimetral. No se pone a investigar quiénes son los que están bajo el uniforme, ¿no? Entonces me parece un tema muy delicado. Sobre todo me parece delicado porque además el gobierno de Acción Nacional tiene un grave problema en todos los sentidos en Chihuahua. Fíjate, en homicidios. En 2025 tuvo el segundo lugar más importante, tan solo después de Guanajuato, ¿no? Es decir, hubo 4.91 homicidios por día. Es de los estados que más contribuye a la descomposición, ¿no? Fíjate, la Fiscalía Estatal documentó 48 niñas y niños y adolescentes asesinados en Chihuahua durante 2025. No solamente eso, el secuestro. El secuestro aumentó 227% el año pasado, ¿no? 662 víctimas. Chihuahua concentra el 27% de todos los secuestros del país. Pero no solamente eso. Si queremos hablar de qué tantos resultados da el gobierno de Chihuahua, pues vamos a hablar de narcotráfico. En 2024, Chihuahua ocupó el 5º lugar nacional en narcomenudeo, con cerca de 5.415 casos al año, es decir, 15 casos diarios. México evalúa registró un incremento del 55.7% del año anterior. La percepción de inseguridad de las más grandes del país, 71.5% de la población de Chihuahua de 18 y más años consideran que su estado es inseguro. Entonces estamos hablando de un tema, porque yo he visto que han dicho, no, es que más bien lo que está haciendo la gobernadora es combatir la inseguridad de forma directa, hay que aplaudirle. No, no es cierto, tiene pésimos resultados. A ver, Arturo, pero no se trata, en este caso, en donde entran temas como el narcotráfico, de una responsabilidad compartida. Sin duda. No exponer esto es también saber que el gobierno federal está fallando. No, todo lo contrario. Fíjate, a partir de que la gobernadora empieza a coordinarse, empieza a haber una disminución. Pero una cosa es me coordino y otra cosa es me traigo agentes de la silla, los encubro, los meto encubiertos, quién sabe con qué intención o con qué intereses, y empiezo a llevar, violando la soberanía, violando la Constitución, ¿no? Operaciones que no sabemos verdaderamente cuál es la justificación. Porque si hablamos de resultados... ¿Tú no crees que en este momento el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sepa esto ya? Con esta reunión con la gobernadora. Claro, por supuesto. Al preguntarle directamente lo que tú estás poniendo sobre la mesa en este momento. Es decir, ¿por qué, cómo, cuándo y dónde? O sea, esta información ya la tiene el secretario de Seguridad. ¿Por qué no ha ejercido algún tipo de acción en contra de la gobernadora? Bueno, me parece que ya se anunció una investigación, me parece que viene una comparecencia en el Senado, me parece que hay procesos legislativos que tienen que llevarse a cabo, me parece que sí va a haber una reacción a lo que está pasando. A mí me parece verdaderamente... O sea, está en desarrollo una reacción por parte del gobierno en contra de la gobernadora. Pues debería de haberla, en mi opinión particular, ¿no? O sea, yo creo que es muy grave. Ya sabes cómo son los tiempos. Vamos a una pausa y regresamos a hablar de esto. Seguimos con Arturo Ávila. Estamos y se encuentra con nosotros Arturo Ávila, el diputado federal de Morena, pero también vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y bueno, se ha convertido, hay que decirlo, en una voz dentro de Morena muy importante en varios espacios informativos, dando la cara de los diferentes temas que aparecen en la agenda nacional. En este caso estamos hablando de Chihuahua. Y la gran pregunta, tal vez que se repite a través de redes sociales, es con la extraordinaria relación expuesta por el secretario Omar García Harfuch, por la propia presidenta, ¿es posible, Arturo, que el gobierno federal, que la presidenta no sepa cuántos agentes estadounidenses están en Estados Unidos o si hay agentes estadounidenses operando en nuestro país? A ver, me parece primero que el tema sí llamó la atención, por supuesto. Se pidió una clara explicación de qué hacían estos agentes verdaderamente en nuestro país. El segundo tema que me parece muy relevante es que pone sobre la mesa ese debate, ¿no? El debate de, oye, tenemos que conocer, porque voy a hacer un ejemplo a la inversa.
A ver. Javier, imagínate tú que de pronto nosotros mandamos a gente de nuestras fuerzas especiales del Ejército o de la Agencia Criminal de Investigación de la Fiscalía a llevar a cabo operativos contra narcotraficantes norteamericanos, que por cierto allá están la mayoría, nomás que no son tan conocidos, pero una vez que pasa la droga al principal consumidor, hay una red. O sea, hay una red gigantesca, enorme, con capos, ¿no?, que distribuyen el mercado con más consumo. Imagínate tú qué haría o cuál hubiera sido la reacción, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos si se hubieran enterado de forma inversa que había elementos de nuestro ejército, de alguna agencia de investigación operando en Estados Unidos. Pero a ver, Arturo. Terrible, ¿no? A ver, pero Sí. me parece que es importante ponerlo porque a veces nos vamos con esta idea de que el fin justifica los medios. Sí. Y no, el fin no justifica los medios. Si este gobierno está dando resultados, si este gobierno ha logrado hacer, sin duda, una lucha sin precedente, con datos, cuantificable, contra el crimen organizado, si logramos, por ejemplo, desmantelar estructuras tan importantes como el último abatimiento del Mencho, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿por qué entonces un gobierno buscaría, como el de la gobernadora Maru Campos, una operación directa violando la soberanía del país? Y te voy a dar algunos ejemplos que yo pongo sobre la mesa, Sí. solo como tema de análisis, ¿no? ¿Será que hay algo que quieren esconder y están buscando algún tipo de inmunidad en Estados Unidos? Porque es histórico que también personas en nuestro país se han convertido en testigos protegidos, ¿eh? Y testigos protegidos no necesariamente equivale a que sean testigos protegidos porque los están persiguiendo. Hemos visto que hay testigos protegidos que son criminales también. Hemos visto gobernadores de entidades fronterizas que tienen fichas rojas, que tienen órdenes de aprehensión en nuestro país, que se pasean por Estados Unidos como si no hubiera ningún problema. Sí. ¿Qué es lo que ofrece estas agencias de investigación a estos gobernadores a cambio de permitirles operar? ¿Para qué? Para lo que sea, ¿no? Sí. Eso me parece un punto que habría que analizar y poner sobre la mesa. En el Inter lo que me parece relevante es decirle a la gente, a ver, México está como nunca combatiendo el crimen organizado, desmantelando como nunca narcolaboratorios. No se puede justificar, como lo trató de hacer Ricardo Anaya, por ejemplo, o los panistas, ¿no?, que el aseguramiento sea suficiente para decir, vengan e invadan nuestro país. No, Vengan definitivamente fuerzas no. militares e invadan. Eso, a ver, es histórico. Solo lo hicieron, ¿no?, quienes en la época de James Polk, que fue el 11º presidente de Estados Unidos, Sí. ¿no?, y que invadió México por razones divinas, porque él pensaba que había una justicia divina que le permitía extraterritorialmente quedarse con el resto del mundo, ¿no?, invadiendo México. Solo los conservadores de aquella época, ¿no?, aprobaron que se quedaran con la mitad de nuestro territorio, ¿no? Sí, mira. Y esos conservadores eran los panistas de ahora, Javier, Pero- perdón que te lo diga. No, la Lo traen en preocupación, esencia. la preocupación en todo caso, Arturo, es que el panorama planteado habla de un tremendo error de inteligencia por parte del gobierno federal. El hecho de poner por encima al gobierno de Chihuahua, que el gobierno de Chihuahua haga y deshaga con Estados Unidos todo a su conveniencia, pues también deja muy mal parado al gobierno federal. No, Y- no es un error de inteligencia, porque si alguien ingresa a este país de forma encubierta, con la protección de un gobierno estatal, me parece que más que un error de inteligencia hay encubrimiento y traición a la patria y violación a la ley de seguridad nacional. O sea, tampoco, pues imagínate, pues si te los visten de policías estatales, es mucho el sello de ellos, ¿Qué te dice, Arturo, la respuesta, el posicionamiento de una voz tan relevante como el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, quien afirmó, bueno, lo hemos escuchado en los últimos días, que lo primero es combatir la corrupción en este país, que se habla también, Arturo, y seguramente ha sido el tema principal en estos WhatsApps de Morena, de una lista, de una supuesta lista de participantes, de gobernadores, presidentes municipales, etcétera, que van a sacar la lista de la corrupción. Vamos a escuchar lo que dijo acuerdo. Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos. Hablaba de un entorno libre de corrupción y, por supuesto, también la otra declaración por parte del embajador que tiene que ver con esto. El exponer, hoy lo publica el LA Times, también seguramente eres una persona que lee muchísimo la prensa también de Estados Unidos para estar enterado. ¿Qué decir de esta postura del embajador de Estados Unidos en México? Correcto. A ver, Los Angeles Times lo que hace es, hay una nota en donde dice, en su opinión muy particular, que habría una investigación por parte del gobierno de Trump para ciertos casos de corrupción que no solamente están ligados ya con la pérdida de la visa, de lo que ellos llaman que hay una gran cantidad de personas que han perdido el privilegio migratorio, sino que además viene una palanca de empezar a presionar si hay vínculos con temas de corrupción. Bueno, lo primero que te diré es, nosotros estamos siempre en contra de la corrupción. Es histórica. La lucha de nuestro movimiento ha estado basada en la lucha contra la corrupción. El proyecto de nuestro movimiento tiene que ver con que gran parte de los problemas de nuestro país tienen que ver con la corrupción, ¿no? Entonces, en la lógica y en la esencia estamos de acuerdo. En la idea, ¿no?, de pensar que
un gobierno de otro país debe llevar acciones individuales, ¿no? Individuales, fuera de su territorio, ¿no? Para actuar de una forma, digamos, distinta, sin cooperación y sin colaboración, me parece que ahí es donde tendríamos la primera diferencia, ¿no? En su país pues pueden hacer lo que ellos quieran, sin duda, ¿no? Sí. Segundo, si tienen elementos para poder decir con pruebas, oye, aquí hay elementos, ¿no? En donde nosotros pensamos que existen actos de corrupción, que los compartan. La doctora es muy clara, la doctora, sin importarle, y lo has visto en los casos de la barredora, lo has visto en los casos del alcalde de Tequila, lo has visto en los casos del robo de combustible, sin importarle si fueron parte de nuestro movimiento o no, si hay un acto de corrupción, se les persigue. Y si son responsables, al margen de linchamientos mediáticos, se les condena también. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Y me parece que además lo hace en un momento, lo hace en Sinaloa, y lo hace en algo que me pareció muy importante, porque él dice, la corrupción es un desincentivo para la inversión. Sí. Bueno, lo hizo en la mayor inversión histórica de una planta de metanol que está invirtiendo más de 3.600 millones de dólares en Sinaloa, lo cual es una muestra sin duda de que sí hay confianza. De que se está trabajando en Sinaloa. Claro, se está confiando. Si no, como él lo dice, oye, si no hubiera confianza en nuestro país, pues no habría este tipo de inversiones. Entonces, bienvenida a la colaboración, bienvenida a la cooperación, bienvenido al trabajo de inteligencia que nos ayude a identificar actos de corrupción, ¿no? De aquí y allá, porque allá también hay una red de corrupción gigante que también tienen que atender. Entonces, me parece que el buen vecino, querido Javier, por su casa empieza. Y si ellos nos ayudaran, por ejemplo, a evitar que sigan ingresando tantas armas en nuestro país, sin duda reduciríamos la violencia. Si ellos nos ayudaran a perseguir a los cárteles una vez que la droga pasa a las fronteras, sin duda nos ayudarán muchísimo a acabar con el fenómeno del narcotráfico. No solamente eso, si nos ayudaran a reducir el consumo de drogas, pues son el primer consumidor del mundo. ¿Y cómo lo podrían hacer? Pues atendiéndolo como un problema de salud. El 18 de mayo será la sentencia del Mayo Zambada en Brooklyn. Vamos a ver, porque fueron conscientes de esta red. Dice, él no puede solo. Claro, desde México. Claro. Cuando entraba la droga había una red de corrupción que incluían altas esferas, incluso de autoridades. Para cerrar, Arturo, es inevitable que te pregunte, ¿cómo has visto los últimos movimientos del tablero dentro de Morena, los nuevos señalamientos, los nuevos acomodos dentro del partido? Bien, a ver, me parece que la presidenta de México hace una invitación a nuestra dirigente, a Luisa María Alcalde, a la Consejería Jurídica, que es uno de los espacios más importantes del Gabinete de México. ¿Se lee como un fracaso el de Alcalde López? No, ¿La dupla? Esa es la narrativa. No, a ver, te voy a decir por qué no, y lo voy a dejar claro. Cuando llegó Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán a la dirigencia, fueron muy claros con cuáles eran los objetivos. Dijeron, vamos por 10 millones de afiliados y credencializados. Lograron 12.6 millones, Javier. Okay. Es el partido, el segundo partido más grande del mundo, el que más mujeres tiene y el que más jóvenes tiene en el mundo. Dijeron, vamos a lograr un sueño que Andrés Manuel López Obrador quiso llevar a cabo durante años, que era tener un presidente y un secretario, presidenta o secretaria por cada sección electoral en nuestro país. Bueno, ni un partido político ha logrado hacer eso. Morena lo logró en esta gestión. Dijeron también, vamos a crear una escuela municipalista, porque creemos que nuestros presidentes municipales, al margen de que estemos ganando, deben tener una forma orientada de gobernar de acuerdo a los principios de nuestro movimiento. Lo lograron también, se creó la escuela municipalista. Dijeron, vamos a constituir un consejo consultivo que nos permita tener a los grandes ideólogos de nuestro movimiento. Se constituyó también. ¿Y por qué los movieron, Arturo? Bueno, porque llegaron al fin de un ciclo. Y en el fin del ciclo, me parece que no es que los hayan movido, que eso me parece muy relevante. Hay una invitación que está tomando Luisa María Alcalde a un espacio del gabinete, y es lo único que hasta ahorita yo sé. Yo no he escuchado que venga otro movimiento.